Dignas damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En nombre del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú de Lambayeque, que me honra presidir, sean ustedes bienvenidos a esta sala virtual, donde hoy, 22 de diciembre del 2020, nos hemos dado cita para un ciclo de conferencias que nos ofrecerán los muy respetados hermanos masones, Jorge Valdés Rodríguez de Chachapoyas, Enrique Alba Anduaga de Cajamarca, Jorge Castro Gastelo de Lambayeque, quienes abordarán temas muy importantes sobre las independencias en el norte del Perú y la influencia masónica en estas. Como es de vuestro conocimiento, estamos a escasos días de conmemorar el bicentenario del primer grito de libertad que se dio en el norte del Perú, aquí en Lambayeque, la noche del 27 de diciembre de 1820. Y en ese grito libertario hubo mucha influencia de la logia masónica. Es bueno recordar también que todo estaba previsto para que el 12 de diciembre sea el grito de libertad. Sin embargo, noticias de que venían tropas procedentes de Piura hicieron que este grito se suspendiera hasta el 27 de diciembre. El 27 de diciembre por la madrugada, ya todos los patriotas lambayecanos estaban listos para iniciar el ataque. Ahí tuvimos la participación del coronel Juan del Carmen Casós, que era jefe de las milicias disciplinadas de Lambayeque, quien sugirió de que, lejos del ataque, más bien hagamos una notificación para que los españoles se retiren de Lambayeque. Sin embargo, pasó todo el día 27 y los españoles no se retiraron y más bien se apertrecharon muy bien en el cuartel que estaban ocupando en la casa de la aduana. A las 10 de la noche, los patriotas de Lambayeque firman el acta en la casa de Melchor Sevilla, alcalde de segunda nominación. Y luego de eso, los patriotas se reúnen y Juan del Carmen Casós indica nuevamente de que no se debía producir el ataque, sino que se debía enviar un parlamentario para que intime la rendición de los españoles. Este encargo recayó en la persona de Pascual Saco Oliveros, quien se apersonó a la casa de la aduana, que era el cuartel realista, para decirles a los españoles que se retiren pacíficamente. Sin embargo, ya deben imaginarse la burla de los españoles. Oiga, ¿quién es usted para que me pida la rendición? Y en ese diálogo que estaban, ya todos los patriotas, toda la población lambayecana, que en 1800 abarcaba desde Olmos hasta Pacasmayo, ya se habían dado cita en la plaza de Lambayeque. Y comenzó el grito ensordecedor: al ataque, al ataque, al ataque. Al escuchar estos gritos, el jefe español envía a su ayudante,
Alférez Barriga, que averigüe qué es lo que está pasando afuera. Y Barriga vuelve con la noticia de que miles de patriotas habían rodeado la casa de la aduana, el cuartel realista. Cuando verifican, no daban crédito a lo que estaban viendo. Muchísima gente lambayecana estaba alrededor de la plaza gritando a toda voz: al ataque, al ataque, al ataque. De esa manera es que se rinden los españoles sin derramar una gota de sangre y se produce el primer grito de libertad. Con esa rendición se consolida lo que se había suscrito en el acta. Esas tropas, porque se quedaron las tropas y las armas al mando de Pascual Saco, esas tropas y esas armas incrementaron luego el apoyo a los lambayecanos que marcharon con destino a Guaura para enrolarse al ejército libertador, a reforzar a ese ejército que estaba disminuido, porque luego también declaró José de San Martín de que si no hubiera sido por el apoyo de los lambayecanos, San Martín hubiera regresado a Valparaíso y no se hubiera producido la proclamación de la independencia del Perú. Muy bien, entonces estamos a escasos días de cumplir este bicentenario del primer grito de libertad en Lambayeque. Y ahora me permito presentar a nuestro primer expositor de la tarde, al señor Jorge Valdés Rodríguez, coronel del Ejército en situación de retiro. Rodríguez ha realizado estudios superiores en ESAN. En el presente año ha participado en conferencias virtuales como expositor. Tiene muchas condecoraciones, entre las que destacan la condecoración por el Gobierno Regional de Amazonas con la medalla de oro Toribio Rodríguez de Mendoza, la condecoración con la medalla por la Municipalidad Distrital de Río Tambo, Satipo, Departamento de Junín, la condecoración con medalla del Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú, la condecoración con la medalla de la Municipalidad del Distrito de Pangoa, Satipo, Junín. Jorge Valdés Rodríguez ha publicado varios libros, entre ellos Colegio Militar Francisco Bolognesi de Arequipa, 50 años al servicio de la educación. Otro libro, El Soldado Olvidado, el Departamento de Amazonas en la guerra con Chile en 1879. Otro libro, El Reino Pre-Inca de los Chachapoyas, Historia Militar de sus Guerreros. Otro libro, La Batalla de Higos Urco, Chachapoyas, 6 de junio de 1821. Su importancia en la gesta libertadora y en la independencia del Perú. Y el último libro, Batalla de Higos Urco, Visión al Bicentenario 2021, Nuevas Perspectivas para comprender la independencia del Perú. Dejamos con ustedes al señor coronel del Ejército del Perú en situación de retiro, Jorge Valdés Rodríguez. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco al Comité Bicentenario de Lambayeque, en la persona del señor Jorge Castro, por haber tenido la gentileza de invitarme a participar como ponente en estas conferencias. El tema que voy a tratar se titula Toribio Rodríguez de Mendoza, venerable maestro masón, su influencia en la independencia de Chachapoyas y el norte del Perú. Antes de empezar mi exposición,
Es necesario advertir que la actividad masónica del Chachapoyano, precursor de la independencia del Perú, no ha sido tema que le interesase mayormente a sus numerosos biógrafos o agiógrafos. Por lo tanto, se ha sepultado en el olvido la innegable pertenencia del ilustre chachapoyano en la masonería peruana y su labor como impulsor y forjador de masones en sus alumnos, cuando se desempeñaba como rector del Convictorio de San Carlos, jóvenes que contribuyeron activamente a la independencia del Perú. Para entender la participación masónica de Toribio Rodríguez de Mendoza, es necesario hacer algunas precisiones. La independencia del Perú y las logias estuvieron muy ligadas especialmente con las llamadas sociedades secretas, conectadas con las logias lautarinas y con las juntas de las ciudades y provincias de la América Meridional. Don Germán Leguía y Martínez, masón e historiador, hace una clasificación sobre los centros de reunión masónica en Lima, capital del Virreinato del Perú, antes de la independencia, considerando entre ellas a los carolinos, cuya base fue el Convictorio de San Carlos, de los que sobresalen los curas Toribio Rodríguez de Mendoza y Diego Cisneros, además de Francisco Luna Pizarro y Faustino Sánchez Carrión, entre otros. Es precisamente que el clérigo Toribio Rodríguez de Mendoza, en su desempeño como rector de 1785 a 1816 en el Convictorio de San Carlos, conocidos como los carolinos, dispone que los alumnos reciban y beban los conocimientos de los liberales de Europa, que a la postre les convertirían en actores activos en el proceso de la independencia del Perú. Hay que tener en cuenta que José Riva Agüero, a su regreso al Perú en 1810, ya convertido en masón, forma parte de la cofradía prerepublicana, que lideraban clérigos y seminaristas, y toma la iniciativa de crear con estos y con otros patriotas que llegaron de Europa una logia al cual denominaron Paz y Perfecta Unión, con el propósito de hacer realidad los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Entre los clérigos y seminaristas que se nutrían de las ideas liberales impulsados en Europa años antes, se encontraban dos ilustres chachapoyanos: el clérigo don Toribio Rodríguez de Mendoza, que desde su cargo de rector del Convictorio de San Carlos, como dije anteriormente, imbuía en las mentes de sus alumnos la idea de libertad y de formar una nación soberana en igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos, y el seminarista y posteriormente sacerdote, don José Antonio de Andueza y Medina. En lo que respecta a su filiación de este ilustre chachapoyano en las logias masónicas, podemos afirmar lo siguiente. Antes de la llegada del libertador don José de San Martín al Perú, según lo manifestado por José Toribio Medina en su obra Historia del Tribunal de la Inquisición, ya funcionaba en Lima una logia masónica que trabajaba desde el siglo XVIII. A su ingreso a Lima, el libertador San Martín observó que la capital del virreinato era una ciudad de rumores y habladurías, y para evitar que esto siguiera increciendo, inició el reconocimiento de las instituciones republicanas que conformarían la nueva nación. Es así como reconoce a los poderes del Estado, a la universidad, al cabildo y a la existencia de la masonería como institución, con la finalidad de contribuir con la independencia del Perú y América del Yugo español. Es así como confiere con los poderes civiles y militares de los que estaba investido el reconocimiento de la partida de nacimiento a la respetable logia simbólica Paz y Perfecta Unión, como la primigenia, siendo su primer venerable maestro José de la Riva Agüero, y contaba entre sus miembros al hermano y maestro
Toribio Rodríguez de Mendoza. Dentro de esta primigenia logia masónica, la confrontación entre republicanos y monárquicos se tornaba cada vez más ácida e irreconciliable en sus discusiones, a tal punto que algunos deciden retirarse de la logia Paz y Perfecta Unión, creándose en 1822 la primera escisión de la naciente masonería peruana para formar la logia Orden y Libertad, que sería la segunda, con Faustino Sánchez Carrión a la cabeza, figurando entre sus miembros a Toribio Rodríguez de Mendoza. Tradicionalmente, se cree que Toribio Rodríguez de Mendoza se inició en los sectores masónicos en los primeros años en que se poblaba Lima de clubes secretos y logias, donde aquilató en todo su peso el valor del secreto como elemento útil para sus planes libertarios y de enseñanza, contrarios al egocentrismo español que estaba sometiendo a casi todo un continente por 3 siglos a una dependencia degradante y tiránica. Eduardo Mendoza Silva, en su libro titulado Historia de la Masonería en el Perú, Masonería Prerepublicana, hace figurar a nuestro prócer y precursor Rodríguez de Mendoza Collantes como concurrente o integrante de la logia masónica Lautaro de Lima, llamada a veces como Logia de Lima, creada antes de 1822, siendo su venerable maestro José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. En lo que respecta a la creación de logias masónicas en Chachapoyas, no existe información alguna, pero es un hecho real que personajes importantes de la clase social criolla chachapoyana se reunían clandestina y secretamente para conspirar y subvertir el orden establecido contra las autoridades españolas en busca de liberarse del yugo español. Y es un hecho también real que estos grupos estuvieron influenciados por las ideas liberales de sus paisanos, los clérigos y masones Toribio Rodríguez de Mendoza y Juan Antonio de Andueza y Medina. El chachapoyano, almirante de la Armada Peruana Tomás Pizarro Rojas, en una conferencia dictada el año de 1958 en el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, señaló que al pisar San Martín las playas de Pisco en el mes de septiembre de 1820, habían en Lima, Trujillo y Lambayeque patriotas que estaban en contacto con destacados elementos de algunas ciudades del interior, a fin de mantener vivo los sentimientos patrios y levantar el espíritu de rebelión contra la corona de España. La lucha silenciosa de todos esos conspiradores peruanos era efectiva. Las sociedades secretas, dirigidas por Riva Agüero, Luna Pizarro y Rodríguez de Mendoza, proporcionaban toda clase de información, difundían falsas noticias e incitaban a las tropas que militaban bajo la bandera realista a abrazar la causa de la libertad. La labor de Zapa era fructífera en todo el país. El contacto de las sociedades secretas con el norte y nororiente del Virreinato del Perú, al cual pertenecía Chachapoyas, fue permanente y constante, y fue liderado desde Lima por Toribio Rodríguez de Mendoza y desde Trujillo por Juan Antonio de Andueza y Medina. Laboraba de Andueza al lado del Marqués de Torretagle como su principal consejero, jugando un papel importante en la jura de la independencia de la Intendencia de Trujillo. El contacto en Chachapoyas de estos dos clérigos quedó establecido con Evaristo Tafur de Córdoba, los Hurtado, los Rodríguez de Mendoza, los Montesa, Ruiz, Santillán, Arista, Tuesta, Ampuero, Llanos Valdés, Subiate, Mariano Aguilar, José Lucero Villacorta, Manuel Rubio, Luis Agaceta, Manuel Burga y Cisneros, Manuel Roja y otros ilustres chachapoyanos que venían reuniéndose secretamente desde hacía mucho tiempo para conspirar contra la monarquía española y el virrey. La misión de estos chachapoyanos era de preparar el ambiente revolucionario en aquella vasta región amazónica. Desde Lambayeque, los contactos
se hacían con el carolino Juan Manuel Iturregui Aguilarte y desde Cajamarca con don Antonio Rodríguez de Mendoza y Subiate, que era el gobernador de Cajamarca. Hay que resaltar que la labor del venerable masón Toribio Rodríguez de Mendoza como precursor está íntimamente ligada a la tarea docente que realizó durante varias décadas al frente del Real Convictorio de San Carlos, dedicado a educar a la juventud criolla, a la que forjó intelectualmente bajo los principios liberales. Muchos de sus alumnos se convirtieron luego en próceres y precursores de la emancipación. Jorge Guillermo Leguía, al referirse a Rodríguez de Mendoza en su libro Historia y Biografía, tres grandes figuras del Congreso de 1822, dice que Rodríguez de Mendoza pertenece a la prócera legión de los sembradores de ideas. Es nuestro enciclopedista. Su acción fecunda y trascendental en la cátedra es tan merecedora de apoteosis como el esfuerzo épico de los fundadores de nuestra nacionalidad en los campos de batalla. Para terminar, quisiera afirmar sin temor a equivocarme que la labor de estos dos masones, conjuntamente con otros patriotas, sin lugar a dudas, influenciaron poderosamente en los chachapoyanos, inculcándoles fe, esperanza y confianza en los anhelos de libertad. Tal es así que hechos de importancia se sucedieron entre 1820 y 1821 contra las autoridades virreinales. Estos hechos serían, primero, deposición del realista José Ignacio La Rosa del cargo de teniente gobernador el 9 de enero de 1820, por su despotismo, opresión y tiranía contra el pueblo, en un acto de vocación soberana. Acto sin precedentes, rompiendo la tradición del gobierno colonial de la provincia, imprimiendo en el pueblo chachapoyano un nuevo sentido político y social emanado de su propia conciencia. Segundo, la jura de la independencia de Chachapoyas el 14 de enero de 1821. Tercero, un hecho de armas desconocido por la mayoría de peruanos denominado Batalla de Iguazurco, llevada a cabo el 6 de junio de 1821 a 2 leguas de distancia de la ciudad de Chachapoyas. Victoria patriota que consolidaría la independencia de la Intendencia de Trujillo, de la ciudad de Trujillo, de Lambayeque y de todo el norte del Perú, constituyéndose en la primera victoria patriota conseguida por una fuerza militar integrada por peruanos, en su mayoría por chachapoyanos, que abriría las puertas a conseguir la definitiva independencia del Perú el 6 de agosto de 1824 en la batalla de Junín y el 24 de diciembre de 1824 en la gloriosa batalla de Ayacucho, ya que gracias a la batalla de Iguazurco, como dije anteriormente, se liberó todo el norte del virreinato del Perú de las autoridades políticas, eclesiásticas y militares virreinales, derrotando a la poderosa fuerza militar procedente de Moyobamba, capital de la Comandancia General de Maynas, que se dirigían a Trujillo a tomar la ciudad y revertir a favor del virrey lo conseguido por la independencia de la Intendencia de Trujillo, permitiendo de esta manera a los libertadores San Martín y Bolívar de disponer de este vasto territorio de los recursos materiales para el sostenimiento de la guerra y de los recursos humanos para incrementar sus fuerzas militares. Con la batalla de Iguazurco, el poder peninsular comenzaba a desplomarse y su trofeo sería el primer escalón de gloria para el Perú. Cuarto, en el mes de abril de 1821, Chachapoyas reafirma sus principios de libertad, desconociendo la autoridad monárquica del subdelegado y juez remesor de tierras, don Francisco de Baquedano, quien es expulsado de la ciudad. Reconocimiento masónico peruano, don Toribio Rodríguez de Mendoza. En la ciudad de Tarapoto, capital de la provincia de San Martín, ubicada en el departamento de San Martín, existe una logia masónica
del rito York, llamada Toribio Rodríguez de Mendoza, número 82. En la gran región número 12, que integra los valles de Chachapoyas, Moyobamba, Tarapoto y Irimaguas, en el año 2011 se crea una verdadera cámara de venerables maestros instalados, que lleva el nombre de Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza Collantes. En el año 2019, con el decreto 137-593-GLP de Gran Logia del Perú, se otorga la honrosa distinción de Gran Maestro Emérito de la Gran Logia del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, señor coronel Jorge Valdés Rodríguez, por tan importante disertación. Seguidamente me permito presentar al muy respetable hermano Enrique Arturo Alba Anduaga, maestro, gran maestro de masones de la Gran Logia Oriental del Perú, periodo 2018-2020. Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo, grado 33 Oriental del Rito Escocés Antiguo aceptado para la República del Perú, periodo 2019-2027. Vicepresidente de la Confederación Interamericana de Masonerías Simbólicas, CIMAS, periodo 2019-2021. Enrique Alba Anduaga ingresó a la orden en 1983 en la respetable Logia Simbólica Libertadores de América número 131 del Valle de Lima, jurisdiccionada a la Gran Logia del Perú, alcanzando el grado de compañero francmasón. Se afilió a la respetable Logia Simbólica Aslar Bonaim Shalom número 7 del Valle de Cajamarca, jurisdiccionada a la Gran Logia del Norte del Perú, y el 1 de noviembre del 2003 alcanzó el sublime grado de maestro masón. Se afilió a la respetable Logia Simbólica Libertad, Igualdad y Fraternidad número 3 del Valle de Cajamarca, jurisdiccionada a la Gran Logia Oriental del Perú, donde fue venerable maestro para los periodos 2011-2012. Es fundador de la respetable Logia Simbólica Gloriabamba de Bolívar número 7 del Valle de Cajabamba, jurisdiccionada a la Gran Logia Oriental del Perú, donde fue su primer venerable maestro, periodos 2009-2010. Gran Inspector General de la Orden Grado 33 del Supremo Consejo Hispano Confederado de Grandes Inspectores Generales del Grado 33 para la República del Perú desde junio del 2009. Gran Canciller de la Gran Logia Oriental del Perú en los periodos del Walter Vargas Portocarrero y primer periodo de Mario Gamboa Briceño. Primer secretario de la Confederación Interamericana de Masonerías Simbólicas, CIMAS, desde agosto del 2015-2017. Coordinador regional de GLO Perú, de Cajamarca, Cajabamba, de septiembre de 2016 a 2018. Honores otorgados. Masón honorario otorgado por la Gran Logia Oriental del Perú en marzo 2010. Miembro honorario de la respetable Logia Simbólica Pléyades número 33 del Valle de Santiago de Chile, jurisdiccionada al Gran Oriente de Chile desde abril del 2012. Miembro honorario de la Gran Logia Constitucional de la República del Perú desde octubre del 2009. Diploma de honor otorgado por la Gran Logia Constitucional del Perú como miembro de la Comisión CIMAS 2015. Medalla de la respetable Logia Simbólica Francisco Bolognesi, número 48 del Valle de Lima. Medalla de la respetable Logia Simbólica
Luis Heisen Inchaustegui del Valle 3 de Lima. Medalla de la respetable logia simbólica Unión Fraternal número 5 del Valle de Lima. Medalla de la respetable logia simbólica ISIS número 27 del Valle de Santiago de Chile. Medalla de la respetable logia simbólica Cruz Austral número 3 del Valle del Callao. Medalla de la respetable logia simbólica Brujo de los Andes número 19 del Valle de Cajamarca. Medalla de la respetable logia simbólica Ashlar Bonaín número 7 del Valle de Cajamarca. Encargos otorgados. Representante de la Gran Logia Oriental del Perú ante el 5º encuentro de cimas y 3er encuentro de altos grados y ante la Federación Colombiana de Logias Masónicas llevado a cabo en la ciudad de Barranquilla, Colombia, del 29 de octubre al 2 de noviembre del 2009. Representante del Supremo Consejo Hispano Confederado de Grandes Inspectores Generales del grado 33 en el 3er encuentro de altos grados filosóficos realizado en la ciudad de Barranquilla, 2009. Representante de la Gran Logia Constitucional ante el 5º encuentro de cimas y 3er encuentro de altos grados llevado a cabo en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Representante de la Gran Logia Oriental del Perú al 6º encuentro de cimas y 2º de FASCREA, realizado en la ciudad de Mendoza, Argentina, 2013. Miembro de la comisión organizadora del 8º encuentro de cimas y 4ª asamblea de FASCREA, llevada a cabo del 20 al 24 de agosto del 2015 en Cajamarca, Perú. Representante de la Gran Logia Oriental para la Asamblea Administrativa de cimas, llevada a cabo en la ciudad de Mendoza, Argentina, en el mes de julio del 2016. Dejo con ustedes al respetable maestro Enrique Alba Anduaga. Adelante, señor. Encienda su micrófono, por favor. Muchas gracias, mi querido y distinguido amigo Ptolomeo Aliaga. Quiero, en primer lugar, expresar mi felicitación por esta feliz iniciativa de llevar a cabo unas conferencias vinculadas a la participación de la masonería en la independencia del Perú, o en la independencia del norte del Perú. Y agradecerles a ustedes por esta cordial invitación para celebrar y homenajear a Lambayeque por los 200 años del primer grito de libertad. El tema sobre la participación de la masonería en la independencia del Perú o la influencia de la masonería en la independencia de las provincias o regiones del norte del Perú es un tema bastante grande y amplio donde cada región, cada pueblo tiene su propia historia, su propia participación en los hechos históricos vinculados a su independencia. En el caso de Cajamarca, yo he querido tomar como punto de partida sobre la influencia de la masonería en la independencia de Cajamarca y la influencia de la masonería en la región Cajamarca, he querido tomar como punto de partida el 8 de septiembre de 1820, cuando el generalísimo don José de San Martín tomó contacto con el alcalde de Trujillo, que en aquel entonces era don Clemente Merino de Arrieta, también era miembro de este ayuntamiento Luis José Orbegoso y Moncada, entonces llamado Conde de Olmos, y el intendente era José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués de Torre Tagle. Como ya lo ha expresado mi hermano Jorge Valdés, mi antecesor, las logias lautarinas de Trujillo, quien fuera su venerable maestro don José de la Riva Agüero, y sus miembros más proclives eran don Nicolás de Herrera, el Marqués del Valle Hermoso, Luis José de Orbegoso, el Conde de Orbegoso, y José Bernardo de Tagle, que son el trío, llamémosle así, de distinguidos masones que estaban en ese momento como autoridades en la ciudad de Trujillo, que era la intendencia. Las ciudades donde se desarrollaron logias
fueron Lima, Trujillo, Tacna, Lambayeque y Arequipa. En el caso de Cajamarca, no existían logias porque Cajamarca era parte de la intendencia de Trujillo. La influencia política, económica, venía de Trujillo hacia Cajamarca. Pero mucho se ha escrito sobre la participación de la masonería en el Perú. Desde la afiliación masónica de Tomás Catari y Tupac Catari, de lo que lamentablemente no tenemos alguna constancia, pero sin embargo debemos precisar el hecho de la presencia de los masones ingleses en las filas de ambos insurrectos en 1781. Estoy haciendo un recuento histórico de desde dónde podemos nosotros establecer la influencia masónica en la gesta de la independencia del Perú desde 1700, con la participación de los hermanos Catari, por la influencia inglesa con la que ellos tomaron contacto. Hay varios escritores los que llegan a describir una ceremonia, incluso en aquella época, estamos hablando de 1781, una ceremonia masónica llevada a cabo en Tiquina por Tupac Catari. Esto se encuentra consignado en la obra Sociedades Secretas y Políticas Masónicas del autor Martín Lascano, de Buenos Aires, Argentina. Para entender por qué la masonería se involucra con los pueblos, por qué la masonería se involucra por la gesta y por la lucha por las libertades, es porque la masonería es una escuela de virtud y aprendizaje donde se preparan a los masones para llevar una vida dentro de los valores morales. Se imparte enseñanza de las artes liberales y se inculca el deber de proteger al desamparado y defender al oprimido. Su mensaje al mundo ha sido y será siempre: el hombre debe vivir dentro de los parámetros de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Postulados que esperan o que esperamos sean también de toda la humanidad. Por esta razón, la masonería intervino directamente en la gesta libertaria que se desarrolló o que se llevó a cabo entre los siglos XVIII y XIX, y que esta gesta libertaria llegó a su victoria final en las pampas de Ayacucho. Los masones del norte y los masones del sur del Perú, o los masones del norte de América y los masones del sur del Perú, tuvieron una misma línea de trabajo y de esfuerzo permanente y de sacrificio para buscar la libertad del continente americano. Las logias más antiguas conocidas en el Perú datan de 1751. En un documento que fue emitido por la Suprema, donde se habla de militares y políticos que se hubiesen presentado voluntariamente a confesar si eran o no masones. Las primeras noticias registradas que hay sobre las masones data del año 1804, con la aparición de las logias de Lima, que también fueron conocidos como las logias lautarianas. En 1816 inició sus actividades la logia Lautaro de Arequipa. En 1818 la logia lautariana de Trujillo. Por esos años las logias Estrella Blanca o Unión Justa de Lambayeque, y en 1821 la logia Paz y Perfecta Unión número 1 del Valle de Lima. Los antecedentes históricos establecen que los masones ingleses apoyaron la sublevación de Juan Santos Atahualpa en el Gran Pajonal en 1742, cuyo propósito era restablecer o restaurar el imperio de los incas y expulsar a los españoles del Perú. José Santos Atahualpa, al frente de las tribus selváticas, logró controlar un extenso territorio desde la selva central y llegó hasta las actuales provincias de Jaén y San Ignacio, en la región Cajamarca. Se dice que Juan Santos Atahualpa era masón y que influyó en las tribus asentadas en la ahora región Cajamarca. Sobre el final de Juan Santos Atahualpa, mucho se ha escrito y mucho se ha especulado. Pero lo cierto es que Juan Santos Atahualpa tuvo un pacto con los ingleses para recobrar su corona. Estos hechos habrían acontecido en 1741. La población criolla de Cajamarca,
capital de la provincia de su mismo nombre, por sugerencia e invitación de José Bernardo de Torres Tagle, intendente de Trujillo, acordaron en cabildo abierto y después de una larga deliberación adherirse a la causa patriótica y proclamar la independencia un 8 de enero de 1821. Ante tal situación, los vecinos realistas se abstuvieron de toda hostilidad, pues una multitud de indios amanecieron coronando el Cerro Santa Polonia e invadieron las calles centrales de esta ciudad, penetrando en ellas por los callejones de pencas de las 5 esquinas de Cajamarca. Al mismo tiempo, los independentistas de la clase culta y los agentes ocupaban la plaza principal de Cajamarca. Algunos armados asaltaron el local de la alcaldía, no teniendo valor las autoridades españolas ni fuerza para contener al pueblo que se levantaba. Aparecieron unos 200 milicianos cajamarquinos, previamente conquistados por sus jefes y oficiales en pro del movimiento libertario. Los realistas se abstuvieron de toda hostilidad, prudentemente después habrían resultado inútil y hasta temeraria. Dejaron que las cosas se desenvolvieran pacíficamente. En la plaza se procedió a abrir el sobre enviado por Torres Tagle, escuchándose la proclama por intermedio de un notario. Se leyeron también los oficios que daban respuesta a la solicitud del pueblo cajamarquino, como la independencia. Se formó un cuerpo de milicias extraordinario, llamado a servir de base a las futuras tropas que pronto llegarían a organizar Santa Cruz y Simón Bolívar. La nobleza indígena de la localidad, y al tomar conocimiento, concurrió para plantear que el gobierno del nuevo estado correspondía a un descendiente de Atahualpa, que vivía en el vecindario, y aunque se le escuchó y transmitió su pedido a Torres Tagle en Trujillo, nadie dio respuesta a esta argumentación, lo que evidencia que para la oligarquía y la aristocracia criolla de la intendencia de Trujillo, los sucesores de los incas no constituían ninguna alternativa de gobierno, tanto para Cajamarca o para el Perú. Cajamarca era un partido que formaba parte de la intendencia de Trujillo. Después de la independencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820, el intendente de esta jurisdicción, don José Bernardo de Torres Tagle, envía al sacerdote José María Monzón, masón también, natural de Hualcayoc, con el propósito de invitar a los partidarios de la sierra a plegarse al movimiento libertario. Según los historiadores cajamarquinos, Julio Sarmiento y Tristán Rabines, en su libro Cajamarca, Historia y Cultura, dan a conocer que la proclama de la independencia en Cajamarca fueron los primeros días del mes de enero, adelantándose los cajamarquinos a los acontecimientos que realizó el generalísimo don José de San Martín en Lima. Las crónicas antiguas aseguran que la proclama de la independencia cajamarquina congregó a grandes poblaciones de indios que sugerían al caudillo Patricio Astopilca, cacique de las 7 Guarangas de Cajamarca, que dio la nota original y eminentemente peruana, tratando de restaurar la autoridad del Inca. Se trata de un indio de pura cepa, con sangre de emperador, dice el padre José Dadmer en su libro Cajamarca Independiente. Pero sí podemos asegurar que Astopilco tenía el mismo pensamiento que Túpac Amaru II y Juan Santos Atahualpa. Ambos pensaban que devolverle a la autoridad a los incas. Esto nos hace pensar de la influencia masónica, no solamente por Túpac Amaru, que ya está establecido. Túpac Amaru se inició en la ciudad de Lima como hermano masón. Y José Santos Atahualpa, ¿no? Aunque no hay todavía pruebas y evidencias, pero por sus vínculos con los ingleses, consideramos que Santos Atahualpa también era masón. Entonces, la influencia masónica nativa en Cajamarca influyó a que estos indios pedían de que retornen al gobierno de Cajamarca y del Perú, retornen los incas para gobernar nuevamente su territorio. La Jura de la Independencia y el movimiento libertario de la región Cajamarca tuvo 2 episodios bien marcados. La primera, mientras José de San Martín ganaba posiciones en el norte de Lima, en Huaura, la ciudad de Cajamarca proclamaba su independencia, en la que prudentemente el delegado español Felipe del Risco y Torres
entregó el gobierno local al elegido Antonio Rodríguez de Mendoza como su primera autoridad política y patriótica. Y seguidamente se independizaron las ciudades del norte de Cajamarca, San Pablo el 7 de enero de 1821, Hualgayoc el 8 de enero de 1821, Chota el 9 de enero de 1821, Jaén de los Bracamoros un 4 de junio de 1821. En el segundo episodio que vamos a tocar es la llegada de Simón Bolívar a Trujillo en 1823 por el consejo del prócer de nuestra independencia del Perú, don Faustino Sánchez Carrión, quien fuera después secretario de Bolívar y forjador e ideólogo de la primera constitución que sentó las bases jurídicas, administrativas y políticas de la nación, orientó a Bolívar para que se dirigiera a la zona de Cajabamba, provincia del sur de Cajamarca, conocida, ¿no?, por su enorme cantidad de ganado lanar, donde se formó la Legión Peruana de Infantería o de la Guardia, ¿no?, y donde este ejército formado por cajamarquinos practicaron la estrategia de las victorias de Junín y Ayacucho en las llamadas ahora Pampa Grande en la ciudad de Cajabamba. Este nuevo ejército, que después partió un 2 de agosto, en la que se sumó a otros ejércitos de otras ciudades, fueron los que participaron en las batallas de Junín y se alzaron por las victorias en Ayacucho. En el Cajamarca, 70 años después de su independencia, se instala la Logia Sol de los Incas, quien se convierte en la madre de todas las logias cajamarquinas. Muchas de las logias que hoy existen son hijas y herederas de esta prestigiosa y connotada logia cajamarquina Sol de los Incas. Tenemos que en la actualidad un aproximado en toda la región, tenemos un aproximado de 18 logias, ¿no? Pero dentro de las más importantes, ya lo he mencionado, Sol de los Incas, está Luz del Cumbe, Cruz de Piedra y otras más. Actualmente la jurisdicción de las logias que se encuentran en Cajamarca están jurisdiccionadas a 7 grandes potencias. Pues tenemos en Cajamarca logias mixtas, logias femeninas y tenemos logias masculinas. Estas logias, en estos 150 años de masonería en Cajamarca, han dado al pueblo de Cajamarca distinguidos hombres, gobernadores y distinguidos profesionales, ¿no?, que han resaltado y han dejado bien en alto a nuestra región Cajamarca. De esta manera, creemos de que Cajamarca, de alguna forma, tuvo una enorme y gran influencia masónica desde tiempos de Santos Atahualpa, su participación en Santos Atahualpa, y de su propia independencia. Cajamarca es una región eminentemente productiva, ¿no?, y que hoy, con la participación de la masonería, hemos tenido la oportunidad de que algunas de nuestras autoridades masónicas han ocupado algunos cargos y puestos importantes y han sacado adelante a nuestra provincia, y en este caso a nuestra región. En el caso más destacado de uno de los masones más distinguidos, fue un ex alcalde de Cajamarca, quien contribuyó para su desarrollo, ¿no?, con la construcción de más de 90 escuelas, ¿no?, construyó el Gran Capañán y construyó una serie de obras importantes que hoy resaltan y que hoy prestigian nuestra gran ciudad. De esta manera, quiero concluir expresándoles y diciéndoles que la masonería en Cajamarca sigue galopante, adelante, es una de las regiones con la mayor cantidad de logias y con una enorme fraternidad. Mi saludo más afectuoso a todos mis respetables y queridos hermanos masones y no masones que hoy día nos acompañan, expresarles mi agradecimiento por el tiempo que me han dedicado y mi saludo también y agradecimiento a los organizadores de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, venerable maestro Enrique Alba Anduaga, por tan importante exposición. A continuación, me permito presentar
al distinguido maestro de la logia, Jorge Paz, venerable maestro de la logia Pascual Saco 67, Lambayeque, Jorge Castro Gastelo, venerable maestro instalador de la venerable Cámara Julio Laca Ormeño. Jorge Castro Gastelo es ingeniero agrónomo por la Universidad Agraria del Norte, vicegran maestro de la Gran Logia del Norte. Se dedica a la actividad privada. Dejo con ustedes al distinguido ingeniero Jorge Castro Gastelo. Buenas noches, estimados hermanos y no hermanos de la masonería. Nada es casual, nada es generación espontánea, y desde la época de 1790 a 1800 y 1810 hubo un movimiento libertario y que peruanos y venezolanos de esa época, masones, fueron sembrando la simiente de la trilogía masónica de libertad, igualdad y fraternidad. Eso no hay ninguna duda, y que ha servido no solamente para la masonería sudamericana y en especial para la peruana, sino para los Estados Unidos de Norteamérica y también para movimientos europeos como la Revolución Francesa y también en Inglaterra, una de la gran masonería moderna. El trabajo lo he considerado con el título que puede sonar anacrónico, pero es justo reconocer que ya hay masones en Lambayeque que tienen su sitio histórico y su sitio masónico, de la talla de Juan Manuel Iturregui, de la talla de Pascual Saco y Oliveros. Pero también hubo otros masones que mi único interés es rescatar y que no seamos ingratos con quienes pusieron no solamente un grano de arena, ¿no?, sino sus bienes, su sangre y al final, a su muerte, que dejaron una estela de masonería. En esto me estoy refiriendo al prócer olvidado, don José Rivadeneira y Tejada Núñez. Siempre que trato de iniciar algún tema masónico, me gusta empezar con el Salmo 133. Qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan juntos. Sobre el prócer José Rivadeneira y Tejada Núñez. Nació en Lambayeque el 19 de marzo de 1771. Su padre fue don Nicolás Rivadeneira y su madre, doña Justa Tejada y Núñez. De familia pudiente, estudió en el mejor colegio de Lambayeque y desde temprana edad se dedicó al comercio, incrementando la fortuna familiar, así como su propio capital. Este comercio lo llevó a viajar a Europa, y cuando viajó por la ruta del sur de América pasando por Chile, contactó con patriotas como Manuel Salas y Juan Rosas, quienes recomendaron en su recorrido hacia la Argentina a los patriotas bonaerenses como Belgrano, Castelli y Pasos. En sus memorias de José Rivadeneira, habla de sus gestiones que culminaron con el cambio de Virrey Liniers por el débil Cisneros. Desde antes, o sea, desde los años 1809, 1800,
él ya se vislumbraba como adquiriendo un liderato de la talla pues, de Francisco de Miranda. Sus condiciones también económicas y de banquero en su estadía en España fueron canalizadas por la Casa Mercantil Amenábar de Cádiz, con un depósito de 85,000 pesos, y en Londres por Mr. Thomas Hilson, con un capital de 85,621, que destinó en parte para llevar las inquietudes patriotas de los americanos en el continente europeo. Su estadía en España se afilió a la Sociedad de Lautaro y debido a sus conexiones, como dije, y prestigio económico, era conocido ya en América en 1809. Pero en esa época de guerras y de cambios políticos y militares en España, fue denunciado por el gobierno de Cádiz y condenado a cadena perpetua y confiscados todos sus bienes. Cumplió más de 4 años en las 4 torres del arsenal de Carraca, donde conoce al general Francisco de Miranda y donde este general falleció. Fue trasladado a la fortaleza de Barcelona, donde siguió su condena en las 4 Canaletas, donde posteriormente cumplió 5 años de condena, siendo liberado en una revuelta popular. Y regresó al Perú cuando el general San Martín estaba en Huaura, en el año de 1820, donde su amistad cordial y sincera puso a su disposición, ofreciéndole su leal ayuda al general San Martín. Llegó a ser general de división y ministro de guerra. Fue asociado a la Orden del Sol y diputado por Lambayeque. Y falleció el 20 de septiembre de 1840. Ya pasó lo de Jorge. La más completa. Está en Lambayeque. Por si esto me mueve también a hacer una invocación, ya que hay tanto todavía por descubrir o informar, que personas como de la talla y de la calidad profesional del historiador Martín Cabrejos lo lleven de repente a hacer nuevos descubrimientos, ¿no? Y a las generaciones nuevas, ¿no? Se necesitan sociólogos para explicar el porqué de estos acontecimientos y también, por qué no decirlo, ¿no? De psicólogos y antropólogos, ¿no? Porque todo esto es un movimiento social y responde a una acción para que haya una reacción. Ojalá, esa es mi intención, que lo que también estamos haciendo se continúe y no caigamos en esa apatía por parte de las autoridades municipales actuales. Hemos tratado con Ptolomeo y con toda la directiva que lo secunda, pues de hacer lo que no está haciendo el municipio. Muchas gracias a todos ustedes y cualquier cosa a su disposición. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Castro Gastelo por su disertación en este ciclo de conferencias. Nosotros tenemos otra cita. Hoy, en breves segundos, estamos inaugurando la primera fecha del 5º encuentro de patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú. Esta primera fecha tiene como sede la ciudad de Trujillo, por lo que sin más preámbulos también procedemos a despedirnos, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su participación en este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta otra oportunidad.